Volvemos a la realidad política, la realidad de este programa, que es hablar un poco de qué efectos puede tener a medio, largo plazo también la decisión de Pedro Sánchez, poner el foco un poco en el medio recorrido. Y para eso lo vamos a hacer con Anabel Díez y Víctor Lapuente. Anabel estuvo con nosotros ese día, justo segundos después de que Pedro Sánchez anunciase que se quedaba. Anabel, nos decías, bueno, lo primero, ¿cuándo va a llamar a la oposición? ¿Por qué no ha habido ninguna referencia a convocar a Alberto Núñez Feijóo? Ha pasado ya unos cuantos días desde esa decisión de Pedro Sánchez. ¿Qué análisis haces tú de esos 3-4 días posteriores y cómo ves ahora mismo todo lo que ha pasado, Anabel? Sí, Carlos. Bueno, en esos momentos que fue minutos después de terminar de escuchar al presidente del gobierno, pues ya sabes, nos pierde el dato, a los periodistas nos pierde el dato y la información, y claro, me faltaban por todos los lados y hicimos aquí en alto las preguntas, yo creo que pertinentes y obligadas. Una, ¿qué medidas? Nada menos, en torno a medios de comunicación, en torno al Poder Judicial y, bueno, grandes reformas que se requiere el concurso, debería requerirse el concurso de una mayoría parlamentaria, desde luego, del Partido Popular. Bueno, todo eso nos faltaba y nos sigue faltando, Me cuesta trabajo hablar de culpables, porque el ambiente está tan enrarecido, con tal grado de envenenamiento, que quizá cuando tú propones con mucho sentido y preguntas qué se puede hacer, como has hecho con nuestro compañero Xavier Vidal Folk, pues lo primero que a mí me sugieren las preguntas es dudas de si es imposible que haya respuestas razonables, porque precisamente esta toxicidad es de la que ahora mismo se nutre, el principal nutriente de la vida política española, y por tanto no se puede prescindir de ella. Hasta casi, yo no me voy a cansar de decirlo, son casi las generales de la ley, pero casi resultaría un poco naif en este momento proclamar y aconsejar reformas consensuadas. Me parece muy difícil. No vaya a ser que a ninguno de los protagonistas, ninguno de los actores principales les interese en estos momentos y tenga que pasar otras cosas, tenga que pasar un tiempo, como por ejemplo otras elecciones, para que podamos hablar de propuestas y de reformas. Lo que me parecería ya mal, de entrada ya me parecería mal, porque ahora hay una mayoría parlamentaria, pero quizá las cosas están así de mal. Enseguida hablamos también de las propuestas, Anabel, pero justo decías, me resulta difícil encontrar culpables. Víctor Lapuente hace un par de días escribía en El País: carta de Pedro a los hispanos, y en la primera, en el primer resumen, claro, le tenemos aquí con nosotros, decía, a ver, ojito, porque igual todos somos culpables. ¿Por qué todos somos culpables, Víctor? Bueno, yo creo que, reivindico mi derecho a solidarizarme con la persona Sánchez, que hace una semana dijo basta y me siento sobrepasado por las circunstancias. Yo creo que es un deber moral de los ciudadanos sentir empatía por la persona que sufre, aunque esté en la más alta instancia del poder, porque está en la cumbre, pero también más cerca del abismo, ¿no? Y también me parece muy bien la decisión de Sánchez de quedarse, ¿no? Me solidarizo con el presidente Sánchez porque creo que es la mejor manera de resolver los conflictos en la democracia, y las transiciones en la democracia es a través de las elecciones y no a través de este tipo de dimisiones, porque creo que no estaría justificado y no creo que hiciera un favor a la regeneración con esto. Ahora bien, yo sí que me siento decepcionado porque creo efectivamente que la crispación es el resultado de todos, y de todos me incluye también a mí. No creo que los opinadores hemos contribuido a eso, ¿no? Pero tanto de la izquierda como desde la derecha, ¿no? Y no quiero que la decepción me domine, pero sí que me siento un poco decepcionado, porque yo creo que la carta de Pedro Sánchez era una oportunidad para reflexionar para todos, ¿no? Y yo veo que no ha habido introspección, sino todo lo contrario. Creo que se ha acelerado más la polarización tras la carta. El presidente ha puesto unos ladrillos más en el muro que anunció
anunció al principio de la legislatura, ¿no? Y creo que sí que hemos contribuido todos. Es verdad lo que dice Pedro Sánchez, ningún presidente ha sido tan agredido verbalmente, otros han sufrido atentados como Aznar, de los que salieron vivos de milagro, o las pistolas en el Congreso como Suárez o González, pero es verdad que nunca, yo creo, en la democracia ha habido un presidente que haya sufrido tantas agresiones verbales y que ha sido deslegitimado tanto por parte de la oposición desde el minuto 1 de su mandato, ¿no? Y del que te bote chapote al muñeco de estas Navidades, etcétera. Yo creo que son agresiones que no son tolerables en una democracia y que no contribuyen a un buen debate, ¿no? Pero también yo dudo que haya habido presidentes que hayan sido tan agresivos con los rivales, ¿no? Creo que Pedro Sánchez lo ha sido bastante, ¿no? Y bueno, pues hace 10 años le dijo no decente a Rajoy en un debate, hace un mes en el Congreso alentó con él y mucho más desde la bancada la pregunta de la vicepresidenta Montero sobre una supuesta ayuda de la Xunta a la esposa de Feijóo, y luego ha habido ministros del gobierno de España, no políticos socialistas, sino ministros del gobierno de España, de los cuales esperarías pues otro tipo de mensajes, que han despreciado a Feijóo por no saber inglés, porque es insolvente, o han achacado pues los problemas del PP a la calvicie o a las gafas, ¿no? Es de algunos políticos del PP. Yo creo que hemos contribuido todos. Han contribuido todos, y esto era una oportunidad, yo creo que es una oportunidad para rectificar y para decir, pues quizás todos nos hemos pasado, y precisamente yo creo que un político a quien debe cuestionar primero es a sus propias filas y decir, bueno, intentemos jugar limpio, intentemos limpiar el fango que también nosotros hemos creado, sea mayor o menor que el de la oposición. Os pregunto a los dos, porque tú, Víctor, tienes una mirada muy precisa, pero desde el exterior, con lo cual planeas también por otros países europeos de forma mucho más cercana de lo que podemos hacer aquí, y Anabel tiene muchas legislaturas también a sus espaldas pisando el Congreso. ¿Realmente ahora mismo estamos en una situación de especial degeneración de la vida política, Anabel? Pues la palabra degeneración es muy fuerte. Yo también me cuesta trabajo asumirla, también porque se ha utilizado en las últimas horas, no por nosotros, sino lo ha utilizado también el Partido Popular. Ha dicho lo que este hombre, el presidente del gobierno, propone es la degeneración democrática. Yo creo que a pesar de todo, coincido con el análisis que ha hecho Víctor, de la primera a la última palabra, pero a pesar de todo me rechina o me resisto a hablar de degeneración, porque las instituciones funcionan y además lo hubiéramos visto, no ha pasado. Pero si Pedro Sánchez se hubiera ido, pues no hubiera pasado nada, ¿no? Crisis en su partido, pero probablemente, pero en fin, hubiera habido un presidente del gobierno en tiempo y forma. Yo creo que yo no me voy a regodear en el término degeneración democrática, porque creo que esto no es un Estado fallido, y a pesar de todo veo un gran problema. Me lo has oído, Carlos, muchísimas veces, y te lo sigo diciendo siempre, que me parece muy grave y no lo podemos dejar, que una mayoría parlamentaria a la que no le corresponde, como es en este caso el Partido Popular, está dirigiendo los destinos del órgano de gobierno de los jueces, del Consejo General de Poder Judicial. Me parece muy grave. Y desde los medios de comunicación lo tenemos que denunciar. Esa es una anomalía que nos decían algunas fuentes del Partido Popular, que probablemente después de las elecciones, yo pensé que iban a decir de las catalanas, pero me han dicho no, de las europeas. Digo, bueno, de las europeas. Pero como ya ha habido tantos plazos después de tantas elecciones, no sé si creérmelo. Degeneración quizá no, pero en un momento de daño y de deterioro de la institucionalidad, sí, es así. ¿Tú cómo lo ves, Víctor? ¿Estamos tan mal? Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Anabel. Yo creo que
Estoy de acuerdo con el Financial Times en su editorial de hoy, que dice que España tiene uno de los ambientes políticos más tóxicos de Europa, pero dentro de los parámetros de una democracia. Y si miramos a los dos indicadores internacionales que se suelen utilizar como referencia para cualificar el estado de la democracia en un país, pues estamos en la posición 24 en el The Economist Intelligence Unit, y quizás en el que a mí me parece todavía pues mejor hecho, porque los datos son más transparentes, que es el de Varieties of Democracy Institute. Estamos en la posición 17 del mundo, por cierto, por delante de Suecia, que es la posición 18. Y es verdad que tenemos un ambiente político muy tóxico, pero quizás tenemos un ambiente social menos tóxico, en el sentido de que, bueno, los muñecos y los insultos que reciben nuestros políticos, que me parecen terribles y los he estado criticando en la intervención anterior, pero se dirigen hacia colectivos sociales en otros países, en particular hacia los inmigrantes, es decir, una gran polarización contra la inmigración. Tenemos a la ultraderecha pues movilizando 24 al 30-35% de los votos en muchos países europeos. Por lo tanto, es una situación preocupante de otra dimensión, ¿no? Lo que hablaba Sánchez de la ola de la ultraderecha, pues yo creo que la ola de la ultraderecha sí que está afectando de manera seria a otros países europeos, pero en el caso de España, de momento, quizás porque somos una sociedad pues mucho más tolerante y mucho más amigable y mucho más moderna de lo que nosotros nos pensamos, pues no ha calado tanto. Por tanto, yo creo que hay que defender la democracia y las instituciones, pero también, como ha comentado, en línea con lo que yo creo que también estaba diciendo Anabel, tenemos un problema de pesos y contrapesos. Los pesos y los contrapesos en la democracia son muy importantes y estamos ahora jugando con esos pesos y contrapesos, ¿no? Hablando de pues si vamos a regular para unos los medios de comunicación, censurar para otros. El otro contrapeso importante, que sería el Poder Judicial, también está en discusión. Y un tercer elemento que me parece muy importante serían las agencias y los organismos públicos autónomos, ¿no? Que debieran ser autónomos, ¿no? Como los medios de comunicación públicos, que no lo son ni a nivel nacional, ni a nivel municipal, ni a nivel autonómico, y también, pues bueno, el CIS, etcétera, ¿no? Una serie de organismos que están altamente politizados. Por tanto, yo creo que hay que limpiar un poco esos pesos y contrapesos, pero eso requiere un acuerdo entre los grandes partidos para despolitizarlos. Y eso yo creo que si en algo están de acuerdo los grandes partidos es en no hacer eso, ¿no? Ya me habéis dado un poco la respuesta a cuál sería vuestro catálogo de cambios, ¿no? Anabel, para ti lo más importante me parece el Consejo General del Poder Judicial. Víctor, entiendo que también está de acuerdo, pero mencionas también esta otra lista de deberes. Antes de terminar, ¿creéis que esto se puede poner realmente en marcha? Tú, Anabel, decías, quizás tiene que haber antes unas elecciones generales para que podamos realmente hablar de grandes reformas. Ya os pregunto si incluso después de esas elecciones generales veis el panorama político como para que en España se lleven a cabo este tipo de acuerdos o de consensos en un medio plazo que incluso supere unas elecciones generales en donde haya a lo mejor hasta un cambio de poder, o es una situación que va a mantenerse en el tiempo porque son los tiempos en los que vivimos, Anabel. Bueno, primero no sabemos cuándo va a haber unas elecciones porque, bueno, Pedro Sánchez, como es su obligación y está en el manual de todo gobernante, es decir, que va a agotar la legislatura hasta 24 horas antes de que decida disolver las Cortes. Eso lo tiene que decir. Y eso influye muchísimo, Carlos. Va a ser muy importante saber cuándo van a hacer las elecciones. Bueno, que no lo vamos a saber, porque lo que viene ahora por delante no apunta a ningún acuerdo. Claro, si seguimos el manual del Partido Socialista, dice no, cuando gobierna el PP, como nosotros somos mejores chicos y chicas, como somos más razonables, todo se acordará y nosotros no bloquearemos nada. Bueno, depende, se lo dicen algunos, ya veremos. Se ha acumulado tanta ira que yo no sé si el Partido Socialista, si pasa a la oposición en las próximas elecciones, que está por ver, que no lo sabemos qué es lo que hará. Lo que hay ahora, porque yo no me atrevo a hacer futuribles, hemos escuchado a Pedro Sánchez, decía Víctor con razón que Pedro Sánchez es también muy agresivo con la oposición, está muy a la defensiva, hoy lo ha dicho, estábamos esperando esto que preguntabas al principio, Carlos, de
¿Qué quiere decir después de la carta? ¿Qué medidas? Pues no, las de medidas es hoy lo que ha dicho, estamos en campaña en Cataluña y lo que ha dicho es me atacan porque no por ser presidente del gobierno, sino porque somos el PSOE. Bueno, pues está todo dicho. Y el señor Feijóo dijo anteayer, Pedro Sánchez va a saber lo que es el calor de la calle. Pues con estas mimbres no puedo hacer futuribles de qué es lo que pasará en 1 año, 2 años. Ahora la máquina del uno contra el otro sigue a toda marcha, ¿Tú, Víctor, cómo lo ves? ¿Crees que esto se disuelve realmente por el tiempo, con el paso de los meses, de los años, o que hay que actuar realmente y que habrá que actuar en algún momento? Pues el problema es, como comentaba Anabel y como también afirmaba el editorial del Financial Times esta mañana, es que la retórica polarizante sigue siendo dominante por parte del presidente del gobierno, que es lo que decía Financial Times esta mañana, y por parte también del jefe de la oposición, como subraya Anabel ahora, ¿no? Y ese es el principal escollo. En general, las grandes reformas en los países se suelen llevar a cabo cuando los dos grandes bloques están muy igualados y digamos que no, ninguno puede derrotar al otro y entonces llegan a estos pactos, digamos, de generosidad. Pero esto no se está dando en España. ¿Por qué no se está dando en España? Pues yo creo por la hipótesis de trabajo que tienen los dos partidos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, y es que no se puede vender gestión a la ciudadanía, sino solo crispación. La crispación es rentable. Esto es lo que de nuevo se ha vuelto a repetir desde instancias socialistas estos días, recordando, yo creo que una lección errónea que sacaron, que fue que en las elecciones autonómicas y locales intentaron vender gestión y el Partido Popular arrasó, y cuando en el 23 de julio fueron a la confrontación, al enfrentamiento con la derecha, entonces el Partido Socialista ganó, o ganó relativamente, ¿no? Digamos, creo que es un error. Y sin embargo, pues bueno, creo que están dominados por esta visión demoscópica del mundo, y mientras esa visión les domine va a ser muy difícil que se sienten y lleguen a acuerdos, más allá de que la Comisión pueda presionar. Y yo creo que es que Europa ya ha hecho casi todo lo posible con el Consejo General del Poder Judicial. No sé lo que podemos esperar ya más de Europa, ¿no? Más allá de frenar algún tipo de reforma, pues digamos que ellos vean como demasiado politizadora del órgano de gobierno de los jueces. Víctor Lapuente, Anabel Díez, muchísimas gracias a los dos por estar en el programa. A ti, ha sido un placer. Gracias. Gracias.